Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestras queridas personas que se acaban de conectar a esta sesión número 40 de nuestro ciclo de conferencias Macrohistoria y el Mundo Actual. Hoy tendremos el placer y la fortuna de escuchar a dos muy experimentados historiadores e historiadoras que nos van a hablar sobre este ciclo de conferencias titulado Monarquías Policéntricas. Hoy tenemos la fortuna de tener presente a la doctora Tamar Herzog y a Marcelo Paulo Correa en nuestra sala. Estaremos empezando la sesión en unos minutos. Vamos a esperar a que se conecten unas cuantas personas más. Entre lo que se conectan, vamos a hacer la presentación del ciclo. Como les decía, estamos ya en nuestra sesión número 40 de nuestro ciclo de conferencia. Este ciclo se llamará, o tiene por título, El derecho y la historia del derecho en la construcción de las monarquías ibéricas. Y como ya les había mencionado, hoy tenemos el placer de contar con la participación nuevamente de la doctora Tamar Herzog, quien ya nos acompaña por segunda oportunidad en nuestro ciclo de conferencias Macrohistoria y el Mundo Actual. La doctora Herzog es historiadora de la Universidad de Harvard y jurista, profesora de la Universidad de Harvard. Ha enseñado en diversas universidades de España, Francia, en los Estados Unidos. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libros. Entre estos escritos, en 2015 publicó Fronteras de Posesión, España y Portugal en Europa y América, y en 2019 Una breve historia del derecho europeo. También cabe resaltar el libro Vecinos extranjeros, hacerse ciudadano en la España ibérica, si no me equivoco, no estoy mal en el título del libro. Y Marcelo Paulo Correa es profesor de la Universidad Nacional de Salta en Argentina, investigador asociado al Instituto Universitario de la Corte en Europa y ha publicado diversos artículos en revistas de Argentina y de España. Su tesis de doctorado se titula García de Haro y Avellaneda, Conde del Castrillo, biografía política de un cortesano al servicio de la monarquía hispana en tiempos de Felipe IV. No siendo más, les dejo con la participación de la doctora Tamar. Estamos a disposición de sus preguntas en el chat durante toda la sesión. Vamos a estar recibiéndolas en el cajón del chat. Y la doctora posteriormente va a tener la oportunidad, tanto Marcelo como la doctora Herzog tendrán la oportunidad de responder sus dudas. No siendo más, muchísimas gracias. Nos vemos. Adelante, doctora. Sí, gracias. Gracias a todos por estar ahí y espero que me disculpen la vista que tengo atrás. Estoy en un restaurante en las montañas de Toscana, en Italia, donde al parecer me han prometido hay internet y por eso estoy aquí. Espero que no va a haber ningún problema con la conexión. Donde estuve alojada, que debían tener internet, no había ningún, así que a esto voy. Nos han pedido, antes de entrar en materia de historia del derecho, decir algo de Polycentric Monarchies como un libro en que yo he sido una de las editoras. Es el resultado de un proyecto que tuvimos en un grupo de personas que trabajaban alrededor de la monarquía hispana y queríamos saber si se podía decir algo de la monarquía en su totalidad y no dividir la monarquía en dominios italianos, dominios en Países Bajos, dominios coloniales, etcétera, etcétera. Y el resultado era, y además era un grupo que llevaba trabajando y viéndose en congresos varios en años sucesivos y queríamos hacer el libro. Aparte de esto, también queríamos hacer un libro en inglés y es un poco la parte que jugué yo en este libro, que he sido un poco la traductora no lingüística. Había alguien quien tradujo los textos, he sido la traductora cultural. Los que han intentado hacer este juego que he hecho bastante en mi vida, de pasar de una tradición académica a otra, saben bien que el discurso académico es bastante diferente de un idioma a otro, no es solo el lenguaje.
Y entonces mi papel ha sido un poco revisar los textos y decir cómo hay que escribir para el mundo anglosajón. Y luego, claro, conseguir la editorial y todo esto donde yo tenía más contactos. Entonces, más que todo, yo me asumí al proyecto como una traductora cultural y en cierta medida creo que hemos tenido éxito a penetrar este mercado donde no es tan evidente que libros de este estilo tendrán éxito. Creo que el libro ha tenido mucho éxito y bien, y con buena razón. En fin, para hablar de historia del derecho, que es un poco lo que me han pedido, como es un tema que interesa a muchos, pero la verdad es que no se habla tanto como tal vez nosotros los que hacemos la historia del derecho pensamos que se debería. Lo que quería hacer hoy es un poco hablar de cómo ha cambiado la historia del derecho en los últimos 50, 60 años, tal vez. Eso suena mucho, pero es poco tiempo como tradición historiográfica. Y luego dar unos ejemplos de mi propio trabajo, que tiene que ver con las monarquías, pero en general también cómo ha evolucionado mi propio trabajo con la evolución del campo, que pensé que eso tanto es personal, pero también es general y genérico. Entonces, realmente hablar de la historia del derecho para mí es hablar de un campo que se ha ensachado y cambiado radicalmente en los últimos, como digo, 40, 50, tal vez 60 años. Y aunque muchos ahora se identifican como practicantes de historia del derecho, lo que todos ellos tienen en común y por tanto que supone escribir la historia del derecho, creo que queda todavía muy poco claro. Entonces es un campo que todavía se está buscando su propia identidad. Entonces quisiera comenzar con los cambios que ha habido, en mi opinión, en el campo, para luego preguntar qué es la historia del derecho hoy en día y a dónde puede encaminar. Entonces, todo esto, como es evidente, es súper rápido y por tanto injusto, superficial, pero es una revisión súper rápida de lo que pasó en los últimos años. Y empiezo con lo que hubo antes, porque para entender lo que pasó hace 40, 50 años, hace falta saber cómo era la historia del derecho antes. Entonces empiezo hace 100 años, más o menos. Y luego voy a pasar a lo que pasó después, este punto de partida. Pues desde finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, la historia del derecho, tanto en Iberia como en América Latina, y creo que es bastante similar en otros países, francamente, pero no voy a entrar en otros países, esta historia del derecho se reducía ante todo a una historia hecha por abogados, fuera y dentro de facultades de derecho, y esos abogados eran una cosa que nosotros llamamos hoy en día positivistas, es decir, lo que querían saber es qué dictaba el derecho. Y creían que para responder a esta pregunta era necesario mirar a la legislación. Claro, cuando miraban la época moderna, miraban decretos regios, decisiones del rey, que pensaban que era igual a legislación, y cuando miraban la época de postindependencia, o cuando había parlamentos, miraban la legislación parlamentaria. Porque lo que les importaba a esta generación era este derecho positivo, tendían a escribir una historia nacional, una historia del derecho nacional, es decir, describían el derecho propio de cada país. Ahí tenemos libros de historia del derecho mexicano, de historia del derecho colombiano, de historia del derecho español, de historia del derecho portugués y así sucesivamente. No les interesaba mucho ni los espacios más amplios que el Estado, por ejemplo, Europa o espacios coloniales, ni los estados más pequeños como los regionales o locales. Evidentemente, como digo, es una descripción muy genérica y por tanto un poco generalizante y injusta, pero lo interesante en esto es que esa época fundacional de la historia del derecho también coincide con la fundación y la renovación de los estudios históricos más general. Tenemos de esa época, empieza a publicarse fuentes, por ejemplo, hay una empresa, lo más conocida es el de la Real Academia de la Historia en Madrid, que publica sus 25 tomos
de colección de manuscritos, documentos inéditos relativos a la historia del descubrimiento, algo así, ¿no? Pero que es parte de esa renovación histórica general, otra vez que no solo en España, en Hispanoamérica o en Portugal, empezar a ver las fuentes primarias como fuente importante de historia. Para la generación que empieza la historia del derecho colonial latinoamericano, y son autores que están en España, están en América Latina, Argentina, México, Brasil y otros países latinoamericanos. Curiosamente, escribir esa historia colonial era una forma de hacer una historia nacional del derecho, porque para ellos era una historia de un derecho español colonial, que ellos pensaban era muy diferente del derecho colonial de otros países europeos, muy particular a España, donde ellos excluían cualquier otro derecho que no era español en el mundo colonial, por ejemplo, los derechos que practicaban los pueblos indígenas, los derechos de los afro-latinoamericanos. Entonces ellos escribían un derecho colonial y uno pensaría que sería un derecho a nivel continental, y lo fue, pero para ellos mismos era una forma de escribir la contribución de España, y por tanto era como una visión nacionalista de este derecho, que además muchos de ellos pensaban que era superior a los de otros imperios coloniales, este derecho español colonial que se implementó en América Latina. Con ello, a mediados del siglo XX, tenemos la fundación del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, que en grandes rasgos sigue estas pautas de derecho hecho por abogados, positivista y bastante colonial, con un cierto orgullo en esa herencia española que supuestamente es superior a otras. Este es cuando nace esa idea del derecho indiano, que curiosamente es un derecho indiano en donde los pueblos indígenas no están totalmente excluidas. Y como digo, también los afro-latinoamericanos o otros elementos, ya sabemos que hay también muchos elementos que son de origen asiático, más que todo en la zona del Pacífico, y tanto en México como en América del Sur no aparecen en este derecho indiano. Entonces, para resumir, esa época primaria es derecho hecho por juristas que creen en positivismo, que creen que el derecho es un campo separado del resto de los campos economía, política, sucesivamente, y es una cierta herencia nacional de los que tienen orgullo. Pues muchas aguas han corrido desde entonces y francamente menos mal. A medida que esta construcción, esa idea del derecho indiano, herencia española, ha sido construyendo, también iba construyéndose un discurso diferente, casi opositor, a partir de los años 60, más claramente 70, 80 y 90, de grupos de autores que dicen, pues muy bien su parte, pero nosotros pensamos que hay que ir por otro camino. Y no digo que esos opositores hayan vencido, porque yo creo que todavía hay mucha gente que hace historia del derecho como se hacía este primer grupo, pero por lo menos ahora hay otra opción y quien quiere puede pensar en la historia del derecho de otro modo. Entonces, ¿cuál es esta opción? También aquí reduzco un mensaje súper complicado, complejo, a una cosa un poco simplista porque quiero ir rápido. Creo que lo más importante del mensaje de este otro grupo es que el derecho es parte de la historia. Lo que decimos, tiene historiosidad. El derecho no es lo mismo a lo largo del tiempo. El derecho hay que contextualizarlo. Y lo más importante para los miembros de este corriente, y estoy pensando en dos grandes maestros fallecidos relativamente recientemente, Antonio Manuel España en Portugal y Bartolomé Clavero en España, estos insistían que el derecho actual poco nos ayuda a entender el derecho del pasado y que hay que presumir que hay una diferencia abismal entre el derecho del pasado y el derecho actual,
Y lo que tenemos que hacer un poco, ellos lo describían como ser antropólogos, mirar el derecho como si se va a un tribu que no se conoce e intenta entender cuáles son sus reglas. Entre otras cosas, insistían que equiparar las decisiones regias para la época colonial con el derecho es altamente erróneo, porque desde el punto de vista cuantitativo, el rey trata muy pocas cosas en comparación con lo que la vida nos presenta y tiene que tener solución jurídica. Entonces, decisiones regias tal vez cubren 5% del mundo jurídico. Y además insistieron, porque tanto Bartolomé Carrero como Antonio Manuel España eran modernistas, más que todo, aunque también trabajan después la época constitucional, 19 y 20, insistan que durante la época moderna las decisiones del rey no son legislación, son instancias de aplicación. El rey no era legislador, era un juez que aplicaba reglas teóricamente preexistentes, era intérprete de la ley, no su creador. Porque este era el caso, esta generación insistió en incluir otras fuentes del derecho, por ejemplo, la doctrina jurídica, la costumbre, la teología moral y otras cosas. Además, otra cosa que es típica de esa generación es insistir que no se puede hablar de la diferencia entre derecho y su aplicación, precisamente por esto, porque el derecho no es la decisión del rey. Esta distinción tan estereotipada no existe, porque para entender el derecho hay que mirar más allá de las decisiones del rey, y entonces esas supuestas diferencias, ley y su aplicación, no existen. Otra cosa muy importante para ellos era salir de esa idea nacional del derecho o prenacional y explicar que este derecho operaba por un lado a nivel europeo. Hay un derecho general europeo, hay una discusión entre juristas europeos, la doctrina, la teología, todo esto es paneuropeo, hay lo que llamamos un jus común, un derecho europeo general, y luego hay derecho local, y que realmente entre el derecho paneuropeo y el derecho local hay muy poco. Y que el juego en esa época es cómo se concretiza el derecho general europeo en un caso específico, localidad, momento, tema, y cómo a partir de esa solución local se va afectando el derecho general, porque el camino que insistían es de ida y vuelta, ¿no? No voy a entrar más en detalles porque me han pedido hablar 30 minutos, pero podemos hablar, si queréis, o a quien le interesa, puedo indicar que pueden leer a propósito. Entonces, yo como adherente a esta nueva historia del derecho, cuando estudio y trabajo, me pregunto continuamente, y esas son las preguntas que yo me hago. ¿Cómo asegurarse que no caigo en anacronismo, que soy fiel a la demanda de historiorizar y contextualizar el derecho? ¿Cómo puede pensar el derecho en su globalidad, con todas las fuentes posibles incluidas y consideradas, y no correr solo a decisiones del rey porque son los más fáciles de encontrar? ¿Cómo puedo recordar que ese derecho operaba a estos dos niveles, lo paneuropeo y lo local, que siempre están en diálogo? Es muy difícil hacer todo esto y creo que es un desafío veraz. Después de casi 30 años de intentar responder a estas preguntas, creo que el único consejo que puedo aportar es la necesidad, incluso urgencia, de alejarse de afirmaciones de sentido común y en vez de partir de certezas, partir de una serie de preguntas. Y debo admitir que yo personalmente tengo una convicción de que las preguntas, las buenas preguntas, son mucho más importantes que las respuestas. Las preguntas abren las cosas, las respuestas las cierran, porque acabamos pensando que entendemos cómo es, mientras que cuando preguntamos siempre somos más curiosos, vemos más cosas e intentamos... lo que se dice, no sé si conocen la etimología de explicar, es lindísima, es expliar, es decir, es abrir lo que está, ¿cómo se dice?, envuelto, ¿no? Explicar. Y eso es lo que creo que tenemos que hacer, continuamente abrir todo. Entonces, lo que pensaba hacer en lo que me queda de tiempo es coger esa narrativa a mi propio trabajo.
y ver cómo he intentado yo aplicar lo que esta nueva historia del derecho, intenté aprender de esa nueva de la historia del derecho, que no inventé yo, pero yo sí creo que participo en ella. Voy a mostrar unas imágenes que me van a ayudar a explicar, bueno. ¿Se ven mis imágenes? ¿Sí? Sí, sí se ve. Vale. Entonces, empiezo esa narrativa con lo que yo llamo mi antigüedad. Cuando empecé a hacer historia, y en esa época mi primera pregunta era cómo funcionaban las instituciones, y claro, yo estaba pensando en instituciones jurídicas ante todo. Esto incluyó libros que interrogaban la justicia penal de la ciudad de Quito, que fueron traducidos por varios idiomas, por eso incluyo varias imágenes. Pero también he intentado con esta idea de pensar en lo global, en pensar en lo pequeño, también mirar diferentes escalas. Entonces, me pregunté por un lado por la administración colonial más generalmente. Tengo estos libros sobre la relación entre Madrid, Quito y Lima, cómo funciona este eje más genérico, pero también tengo un libro en que miro un sector de la administración colonial, que son los escribanos, y ver como una lupa o saliendo más grande. En lo que después llamo mi Edad Media, empecé a interesarme para algo que llamo el derecho como gramática. Es decir, quería entender el derecho como la espina dorsal de todas las relaciones humanas, como el instrumento que da sentido a lo que los actores dicen y hacen, y por tanto lo que modifica su día a día. En cierta medida, como hacen los lingüistas cuando escuchan lo que decimos y nos cuentan cuáles son las reglas que seguimos. Generalmente seguimos estas reglas sin darnos cuenta, a menos si cometemos errores, y ahí sí. O como el Windows funciona con el sistema de informática, que siempre está ahí, controla todo, pero no lo vemos al Windows, o apenas lo vemos. Yo pienso que el derecho tiene el mismo papel. Entonces, ¿cómo está el derecho? ¿Cómo opera en la profundidad de las cosas? No lo vemos y sin embargo está siempre ahí. Hay un dicho que me gusta muchísimo de Goethe, el alemán, que decía que el derecho, él hablaba del derecho romano, pero es verdad, el derecho en general, es como un pato nadador. Si está nadando en la superficie o está dentro del agua, si lo ves o no lo ves, siempre está ahí. Entonces, en esa Edad Media del derecho como gramática, está el libro que fue mencionado por Lila, cuando indagué sobre la pertenencia a la comunidad, cómo se llega a ser vecino y natural de una comunidad española, tanto en América como en España, y qué pasaba con los que movían de una comunidad a otra. A partir de los debates que se conservan en los archivos, lo que la gente dice, pero también a partir de lo que hace, y tenemos descripciones de lo que hace, cómo podemos reconstruir cómo entendían ellos la condición de miembro de la comunidad, cómo lo justificaban, cómo lo probaban, cómo lo discutían, cuándo eran los resultados. Dicho de otro modo, quería entender cómo esa idea que ellos tenían de ciertas normas jurídicas moldeaban lo que decían y lo que hacían, pero a la vez también cambiaban las comunidades. Aplicando más o menos la misma teoría, luego miré La construcción del territorio, es un libro que también mencionó Lila, cómo se definía el derecho a la tierra, cómo se formaba la propiedad, la jurisdicción de comunidades. ¿Por qué se imagina tener derecho a la tierra? Que para mí es una cosa increíble que la gente piensa que la tierra les pertenece. Y cómo estas ideas influyen en lo que hacen y dicen las personas, pero también en qué comunidades acabamos teniendo. Luego llegó, como es evidente, lo que llamo la Edad Moderna. Y ahí empecé realmente a indagarme sobre la búsqueda del porqué de las evidencias. Lo que en inglés es muy fuerte, se llama self-evident truth. Lo que creemos evidente,
es tan evidente como pretendemos, o más bien somos nosotros que lo rendimos en evidente. ¿Es evidente para nosotros o para todo el mundo? ¿Para nosotros los historiadores o por los que vivían en el pasado? Cuando dejamos de cuestionar ciertas cosas porque las creemos evidentes, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que perdemos? A esa época pertenece todo lo que he escrito últimamente, incluyendo mi último libro, que es este libro de breve historia del derecho europeo en los últimos 2500 años, en que incluyo claramente el derecho colonial como parte del derecho europeo. Pero a esta época también pertenece muchas otras cosas en que poco a poco iba cogiendo todos los estereotipos, todas las cosas evidentes que se usa y indagué sobre ello. Son evidentes, deberíamos de pensar que ya sabemos todo. Entonces, por ejemplo, la idea de la costumbre y la costumbre inmemorial, tanto indígena, pero no solo en general, cómo funciona la costumbre, el pluralismo jurídico, que es un término en inglés se dice un buzz, que todo el mundo habla ahora, el discurso que habla de los derechos y se olvida las obligaciones, porque en la época moderna si hay derechos hay obligaciones, si hay obligaciones hay derechos. Y como una persona que vive en el siglo XX siempre pues me río o lloro del hecho de que siempre hablamos de derechos y olvidamos las obligaciones. La distinción entre derecho inglés y derecho continental, que es otro tema grande de la historia del derecho, el mito de la terra nullius y muchas otras cosas. En esta trayectoria, aparte de hacerme preguntas, también me preocupé por otras cosas. La primera, la enseñanza. Cómo introducir, demostrar, convencer a mis estudiantes, incluso colegas, de la importancia tanto del derecho como de la historia. La importancia del derecho, como digo, yo creo que el derecho siempre está ahí, si lo vemos o no, y que todo el mundo, que nadie lo ignora. Pueden intentar no obedecerlo, pero incluso al no obedecer el derecho, hay que tomar en consideración el derecho. Entonces el derecho está siempre presente. Pero también la importancia de la historia, porque los juristas no siempre lo toman muy en serio. Y siempre me pregunto, ¿conocer el pasado es una actividad lúdica o nos permite entender algo importante sobre el presente y el futuro? ¿Cuál es la función de la historia? También me preocupaba mucho el diálogo entre historia y derecho, entre juristas y historiadores. Y suelo decir que cuando hablo con historiadores soy jurista y cuando estoy con juristas soy historiadora. Y hago este juego, primero porque intento convencer a estos públicos de la importancia de la otra cosa, pero también yo misma al hacer este juego me doy cuenta que cuando soy jurista hago otras preguntas que cuando soy historiadora, soy la misma yo, ¿no? Entonces creo que es que realmente hay mucho que hablar del diálogo y la verdad es que va a salir un texto mío sobre este tema del diálogo entre historia y el derecho, pero todavía no ha salido. Pero también como autora me preguntaba por el género. ¿Cómo aportamos información precisa sin olvidarse de la necesidad de incluir un argumento? ¿Cómo movemos de lo general a lo específico? ¿Cómo describimos lo que podemos afirmar, pero también lo que no sabemos, lo que sospechamos, lo que preguntamos sin tener respuesta? Todo esto me llevaba a otras preguntas que también quería mencionar y con ello más o menos terminar. ¿Cuál debe ser el objeto de una historia del derecho? ¿Hay un derecho ibérico? ¿Hay un derecho colonial? ¿Cuál es su relación con el derecho europeo o con los derechos no europeos? Y voy a responder a esas preguntas súper rápido y ahí termino. ¿Cuál debe ser el objeto de una historia del derecho? Como es evidente, hay muchas maneras de entender esto. Para muchos, haciendo historia del derecho es cuando estudias una doctrina, un acto legislativo, una decisión judicial, unas personas juristas o las instituciones donde trabajan. Para muchos otros, hacer historia del derecho es porque utilizas un documento jurídico. Entonces, cualquier historiador utiliza documento jurídico, hace historia del derecho. Creo que hay otra tercera opción, que es un poco la que yo intento seguir, que no rastrea ni personas, ni soluciones específicas, ni busca describir la sociedad a partir de documentación jurídica,
sino, como he mencionado, es la gramática de la vida cotidiana, pensar cómo el derecho forma todo lo que hacemos y decimos en todo el tiempo. Para mí, hasta cierto punto, la decisión legal concreta adoptada en cada caso no es particularmente interesante porque puede ser casual, puede ser arbitraria. Lo que me interesa mucho más es cómo se ha llegado a ella, cómo se le explica, cómo se piensa, cuál es su sentido. Bueno, ¿hay un derecho ibérico? Creo que sí, que hay una historia del derecho ibérico general. Ya he mencionado Bartolomé Clavero, quien habla de la existencia de un derecho ibérico que es común a España y Portugal, y él dice también en los dominios coloniales. Yo misma, hace poco tiempo relativamente, me di cuenta, por ejemplo, de las famosas 7 partidas tienen importancia en Portugal, yo por ejemplo no lo sabía. Entonces creo que por un lado hay un derecho ibérico, pero también creo que hay un derecho, como he dicho, paneuropeo, que es muy importante. Claro, hay diferencias también, pero todas las cosas, yo siempre digo a mis estudiantes, son tan diferentes como similares. La cuestión es dónde ponemos la énfasis. Hay un derecho colonial. Yo creo que ahí se puede dividirlo en varias preguntas, como pongo ahí. ¿El derecho colonial es distinto del derecho practicado en Europa? Y si así es, ¿de qué manera? Y cómo integramos en este derecho colonial los derechos no europeos. Y es un poco el esfuerzo que he hecho en el último tiempo, tanto de pensar la relación con el derecho europeo, como pensar cómo integrar a los derechos no europeos en este derecho colonial, ante todo el derecho indígena y el derecho afroamericano. He hecho bastante trabajo sobre esto. Quería terminar solo con lo último, que es un poco, tal vez es un punto misionario, pero quisiera decir que tradicionalmente la historia del derecho, justo un poco por el perfil que tenía hasta hace 40, 50 años, la historia del derecho se usaba ante todo para legitimar, excepcionalmente para criticar la situación actual. Y esto se hacía mediante un análisis que convirtió el presente en un resultado natural del pasado. Es decir, según esta visión, no existieron otras opciones, un desarrollo único, necesario, una genealogía, incluso evidente, que nos condujo del pasado al día de hoy. Yo personalmente no creo en los resultados naturales ni en las continuidades evidentes. Y para mí la historia del derecho es el instrumento justamente para mostrar esto, que no hay cosas naturales y no hay resultados evidentes. Para mí la historia del derecho tiene que desnaturalizar y cuestionar el presente. La debemos mirar no como un espejo, sino como una forma de ver cosas diferentes que nos hagan cuestionar nuestros prejuicios y criterios actuales, entendiendo que había otras maneras de pensar y ver las cosas. Es decir, en vez de pretender que el pasado explica el presente o que el presente era necesario o pudo ser predicho, creo que la historia del derecho debe servir para recurrir al pasado, para recordar la multiplicidad de opciones que hubo, que habían existido, incluso las que no fueran tomadas. Creo que si como historiadores recordamos que hubo formas alternativas, tal vez como personas también, personas que vivimos el presente, podremos recordar la multiplicidad de opciones que tenemos hoy en día. En este caso, la historia del derecho va a incluir una propuesta incluso subversiva, no complejadora ni legitimadora. Y esta historia del derecho, y vuelvo a qué es la historia del derecho, podría estudiar cualquier objeto, usar fuentes cualesquiera, mientras indaga sobre la historicidad de las explicaciones, las técnicas que la sociedad había inventado y reinventado para dar a ciertos fenómenos un valor normativo, es decir, para convertirles en derecho. Gracias por su atención.
Muchísimas gracias, doctora Herzog. Ha estado bastante nutrida su presentación. Y sin más preámbulo, vamos a darle paso a nuestro siguiente exponente, que es Marcelo Correa. Marcelo, muchísimas gracias por estar hoy en día aquí con nosotras y nosotras acompañándonos. Te doy la palabra. Muchas gracias, Lilia, y gracias a los organizadores de Macrohistoria y el Mundo Actual por invitarme a este ciclo y sobre todo por la satisfacción y lo importante que es también compartir con la doctora Herzog esta conferencia. Yo soy un joven investigador que se doctoró hace muy poco tiempo y bueno, es realmente importante compartir este espacio con ustedes y con alguien de tanta trayectoria. Bueno, retomando las indicaciones también, y sobre todo para dar sentido, ¿no?, y continuidad al ciclo de Macrohistoria y el Mundo Actual, también comenzar por hablar de mi relación, que en este caso como lector del libro Polycentric Monarchies. Bueno, yo comencé estudiando algunos fragmentos de la historia del Tucumán en el siglo XVII, gracias a un artículo, a un capítulo del libro publicado por quien fue mi director de tesis, Guillermo Nieva, sobre la diócesis del Tucumán y los contactos que había entre Melchor Maldonado, un obispo de la época de Felipe IV, con el presidente del Consejo de Indias, el conde de Castrillo, quien fue finalmente el objeto de estudio de mi tesis, ¿no? Esa conexión entre el Tucumán, que parecía en su momento un lugar periférico, o alejado por lo menos, en términos físicos de la Corte de Madrid, obliga a pensar en la integración de los territorios americanos y en la integración territorial de los distintos reinos de la monarquía hispana en ese sistema de gobierno, ¿no? Que es quizá uno de los grandes también, las grandes preguntas y de las posibles respuestas que otorga este libro de Polycentric Monarchies y de los investigadores de la red columnaria en general. Posteriormente, cuando ya había comenzado mi tesis, cursé un seminario de doctorado con Arrigo Amadori en la Universidad de El Salvador, donde me doctoré en Buenos Aires, y allí la bibliografía, una de las clases del seminario constaba en la lectura de dos textos, la introducción de este libro, y un artículo que luego fue libro del profesor Xavier Gil sobre las formas de integración de los territorios americanos, de los territorios en general, ¿no? Y las distintas formas de integración que articularon en su momento los reinos de la monarquía hispana, hablando de las preeminencias, auge principaliter, los territorios incorporados por conquista, etc. Y la combinación de estas propuestas, sumadas a los cuestionamientos y a la opción metodológica por estudiar la trayectoria de este presidente del Consejo de Indias, el conde de Castrillo, me llevaron finalmente a poder repensar las trayectorias y los cursos vitales como una forma de acceder, como una forma de mirar la historia política. En ese sentido, y para continuar con la exposición, me parece quizá más ilustrativo y sobre todo continuando también y haciendo caso a las propuestas de la doctora Herzog, me parecía importante poder hablar de un caso, primero, poder ilustrar un ejemplo que forma parte de mi tesis, que en su momento no tuvo o sea, que en el momento de escribir la tesis, la discusión no estuvo dada, por lo menos o el análisis de este caso no estuvo dado desde la historia del derecho en particular, sino desde la trayectoria de vida y cómo traía acumuladas ciertas experiencias este personaje, ¿no? Quien en 1653 es enviado a Nápoles como virrey de Nápoles, y yo había tenido en cuenta en ese momento la trayectoria política porque había estado justamente, justo antes, se había desempeñado como presidente del Consejo de Indias durante 30 años, un Consejo de Indias en el que además contó con la asesoría
de Solórzano Pereira, Pedro de Vivanco, donde se hace, donde se ordena el funcionamiento del Consejo de Indias, donde se ordenan la prelación, las tareas, ¿no? Y todas las discusiones que hay además sobre los derechos de prelación del Consejo de Indias con el Consejo de Flandes, bueno, que ya ha sido tratado en diversos textos. En ese momento, cuando llega en 1653 y en los primeros meses de 1654, el conde de Castrillo propone en Nápoles, después de esta experiencia en el Consejo de Indias, propone primero una evaluación de los tribunales napolitanos, ¿no? Y luego una propuesta de reforma. Una evaluación en torno a los derechos de apelación y, y un intento por establecer un orden jurídico y un orden, sobre todo un orden territorial y jurídico, digamos, de jurisprudencias, que permitan ordenar los sistemas, ordenar verticalmente, ¿no? Cuáles iban a ser las formas entonces de apelación, y de ese modo también se consideraba a sí mismo como un buen servidor, y por supuesto como alter ego del rey, y como fuente de justicia, ¿no? Un buen servidor, juzgando a sí mismo sus actos morales como actos buenos, dando orden a un reino que parecía desordenado. Spoiler alert, la reforma no tiene no tiene buena recepción en el Consejo de Estado ni en la Corte, porque en un reino que acababa de atravesar la revuelta de Masaniello, establecer una gran reforma judicial, dejando grandes varones, grandes estados feudales bajo la égida de 2 tribunales al estilo de las reales chancillerías de Castilla, parecía, por supuesto, en cualquier cabeza un poco más aireada, un proyecto imposible, ¿no? Sobre todo para sostener la tranquilidad de ese reino que venía todavía con algunos resabios de la revuelta de 1648, estamos hablando de 6 años, ¿no? De distancia entre esta propuesta de reforma y la revuelta de Masaniello. ¿Qué propone? Bueno, y allí un primer elemento, sobre todo retomando los aportes que hace Darío Barriera en un libro de 2021, Los mundos ibéricos como horizonte metodológico, un homenaje a Isabel Aguirre, retomar esta idea de la circulación y los sistemas, que es uno de los grandes cuestionamientos, de los grandes aportes de la Global History a la historia del derecho, y cómo retomando estas trayectorias políticas, estas trayectorias vitales dentro del ejercicio de distintos oficios en la monarquía, se pueden hacer estos vínculos y estas relaciones, ¿no? O sea, América, Castilla, Nápoles, aparecen conectados a través de la acción de estos agentes políticos, ¿no? Y a través de la circulación de estos agentes políticos. Y es así como intentan combinar, ¿no? Distintas culturas jurídicas que tienen un fondo común, que es el fondo, y que tienen un sustrato, que es el sustrato católico, y el sustrato religioso, y el pensamiento teológico, como 2 caras de la misma moneda, dice la doctora Herzog en una de sus publicaciones, ¿no? Y esa sería la primera contribución, o el primer eje problemático que me propongo plantear. Un segundo eje problemático tiene que ver con, bueno, justamente la idea esta de implantar un tribunal de la vicaría al estilo de los alcaldes de Casa y Corte de Madrid, ¿no? Que era una tradición del derecho castellano, y por otro lado también proponer un orden jurídico respaldando un proyecto político, que era el proyecto político castellanista de unos juristas que habían acompañado al conde duque de Olivares en las primeras etapas de gobierno, ¿no? Y entonces la formación de audiencias y chancillerías en el Reino de Nápoles para ordenar esos, solo en la ciudad de Nápoles, solo en la ciudad había 36 tribunales de distintas características y con distintas instancias de apelación, ¿no? Entonces él quería proponer al Tribunal de la Vicaría como la instancia superior de apelación, porque además era el órgano cuyos miembros eran nombrados directamente por el virrey,
Entonces, este nombramiento de los jueces y nombrar jueces buenos era también un buen ejercicio de la justicia en términos morales, ¿no? Juzgarlos por sus actos. Y esto, bueno, permite entonces ver, por otro lado, cómo ese proyecto político se ve evidenciado en un ordenamiento jurisdiccional, cuya base también es, y aquí, bueno, esto se abre también a la discusión, es poder ordenar manteniendo ese pluralismo jurídico propio de ese concepto de colonialismo moderno que había propuesto en su momento el profesor España, ¿no? Entonces, siguiendo con esta explicación, me parecía importante poder abordar esta idea del pluralismo político, pues del pluralismo jurídico, perdón, como parte de ese colonialismo moderno, y cómo esto, a partir de algunas reflexiones planteadas en su momento sobre el colonialismo, digamos, sobre este colonialismo católico que se implanta en América, según algunas reflexiones de Carlos Garriga, pensar en estas dos opciones y sobre todo en esta trayectoria como un eje articulador de estas culturas jurídicas, ¿no? Un colonialismo moderno, un colonialismo religioso y un colonialismo católico, que había sido la base fundamental, según Carlos Garriga, para la conquista de América, y cómo estas culturas se unen en la trayectoria de este jurista, virrey jurista, que había estudiado en Salamanca, pero también formaba parte de familias de la nobleza castellana, ¿no? Esta es quizá la gran particularidad de este virrey, y por eso la posibilidad de dar esa visión, que tenía formación en Derecho, sobre todo en Derecho Canónico, que había sido profesor de Clementinas en la Universidad de Salamanca, y todos sus predecesores habían sido o miembros de la alta nobleza castellana, o habían tenido solo una formación en una corte señorial castellana, ¿no? Entonces, la propia trayectoria del conde del Castillo nos permite poner en discusión, o por lo menos poner en diálogo, esta cuestión del colonialismo moderno y la base fundamental, la base católica y teológica de las decisiones y de la decisión por intentar organizar ese pluralismo jurídico, y sobre todo organizarlo verticalmente en función de que la autoridad del rey, que es la fuente de justicia, se vea realmente enaltecida, ¿no? Entonces, esa cultura que es eminentemente católica, tiene a la teología como fuente de acción jurídica, y en este caso se propone una territorialización, ¿no? De la articulación jurídica del territorio. En América, esta territorialización era el paso que seguía a la evangelización, ¿no? En el proceso de conquista de América, según las reflexiones de Garriga. En este caso, en el caso napolitano, no podemos hablar de una primera evangelización porque era un reino católico, pero sí se deben tener en cuenta algunas situaciones que son similares, que había sido un reino incorporado por conquista, en principio, pero que después esa conquista tenía que confirmarse por la situación política del reino, por la situación política de Fernando el Católico. Entre 1510 y 1514, la conquista tuvo que confirmarse y justificarse a través de una donación pontificia, porque el reino de Nápoles era un feudo pontificio, ¿no? Y aquí también una de las trabas, o uno de los motivos por los cuales esta reforma no avanza, porque esa territorialización, que en principio es función de la justicia del príncipe, y que la apelación máxima es una característica identitaria de la justicia del príncipe, no puede avanzar porque se encuentra frente a otro representante de esa justicia divina, que es el monarca universal, que es el Papa, ¿no? Esas dos jurisdicciones, encima, o sea, además el Papa tiene una jurisdicción temporal, que son los estados pontificios, pero también tiene un poder universal que responde a esa cabeza de la Iglesia, ¿no? Por último, entonces,
con estas cuestiones de territorialización, de proyectos de reforma, de intentos sobre todo de la resolución de conflictos, que es una de las grandes bases de la acción jurídica, ¿no? Que la resolución de conflictos pretendía hacerse a través de esta verticalización de la organización jurídica del reino. Con ello, y con esta combinación de distintos aportes que se ven en esta documentación, me gustaría poder avanzar con algunas ideas que se proponen en esta reforma. Por ejemplo, cito la fuente: hallo que los jueces que entran a ejercer solo son al primer grado de abogados o letrados, y que su jurisdicción expira 2 años, y no se prorrogan a más tiempo. Quedan arrimados y personas privadas, contra quien sus émulos muchas veces por haber hecho justicia se los atreven, y para no hacerla de antemano se intimidan pensando en lo que han de venir después. La superioridad jurídica entonces estaba vinculada, según el conde de Castrillo, o esta idea de reforma del Tribunal de la Vicaría, a poder contrarrestar las distintas instancias privadas, o las distintas instancias que él consideraba inferiores en este reino. Y en otro pasaje decía: veo la grandeza de esta república y reino, y la superioridad de los varones, y la multiplicidad de delitos y muchos y atroces que ya los jueces de la vicaría tengan por superior al Consejo de Santa Clara en las causas civiles, en las criminales son absolutos, ¿no? Este desorden en las cuestiones de apelación, y sobre todo entre quienes debían juzgar, y que además un reino que, por lo dicho anteriormente, feudo pontificio, la inmunidad eclesiástica, como era en todos los reinos hispanos, pero sobre todo en este, por la cuestión de la pertenencia como feudo pontificio, se hacían sentir. En un periodo además de un proyecto político del papado en el que buscaba fortalecer esa inmunidad eclesiástica en los reinos italianos, ¿no? Fortalecer sobre todo las características y las prerrogativas jurídicas de los obispos y jurisdiccionales de los obispos. La propuesta tan ligada a la propuesta esta de los alcaldes de casa y corte, y de la formación de audiencias y chancillerías, tan ligada a la cuestión americana y tan ligada a la cuestión castellana, nos hacen pensar entonces en otro concepto, y en un tercer concepto, que a mí me gustaría introducir en este análisis, que tiene que ver con la tradición, y cómo la tradición es pensada y es recuperada en términos estrictamente relativos a la justicia, como aquella información apta para su captura y uso, ¿no? Esa información apta para su captura y uso, en este caso, se observa en una persona que ha tenido una trayectoria, y que ha tenido sobre todo una experiencia, y que ha ejercido oficios con jurisdicción fuera del reino de Nápoles, y que se reapropia de esos conocimientos y de esas experiencias para aplicarlos allí. Ya sabemos que esto no va bien por lo que dije anteriormente, y encuentra rápidamente la oposición en el Consejo de Estado. Pero además, estas propuestas del conde de Castrillo en Nápoles coinciden con algunas visiones de la época, y sobre todo con la visión de uno de sus, un miembro, digamos, de sus círculos intelectuales y de sus círculos de vínculos políticos, que es Palafox y Mendoza, ¿no? El obispo Palafox y Mendoza había escrito como respuesta y como propuesta, como una especie de arbitrio a Felipe IV, juicio interior y secreto de la monarquía para mí solo, y así señalaba el quiebre de la integración de los reinos como el problema central de la crisis atravesada por la monarquía hispana tras las revueltas de 1640, y por supuesto tras la revuelta napolitana y siciliana de la segunda mitad de esta década de 1640. Según Manuel Rivero Rodríguez, esta propuesta de reforma permitía convivir a lobos con ovejas sin que éstas pudieran temer ningún peligro. Tenía una larga tradición. El orden natural descansaba en el equilibrio de los 4 elementos. El cuerpo humano constataba de 4 humores, lo que se traducía en un equilibrio de fuerzas entre los estamentos de la sociedad napolitana, ¿no? Este orden entonces era una propuesta que había traído desde fuera, pero que además compartía con ciertos círculos
de juristas de la época. Buscaba entonces, con esto, siguiendo los arbitrios, una acción como virrey, que a su vez era una acción jurídica y que emulaba la acción del príncipe, como teóricamente y como básicamente y como se había constituido el sistema virreinal. Entonces debía actuar como virrey, ejerciendo la jurisdicción real como juez bueno y alter ego del príncipe, aprovechando y haciendo uso de ese estatus que le otorgaba la posición de virrey, ¿no? De ese estatus, de ese estado considerado como el lugar y como que por ese estatus, por ese estado, por esa función que cumplía como alter ego del rey, tenía algunas obligaciones y actos morales que estaban directamente relacionados con ese estatus, ¿no? Entonces, esta propuesta de reforma está anclada en esa acción de vida, en esa acción moral, que proviene también de una lectura teológica de la cultura jurisdiccional, a los virreyes. Esa acción entonces que se producía en nombre del príncipe era a su vez una acción que se producía en nombre de Dios, que en definitiva era la fuente de la jurisdicción del príncipe. En ese caso hay algunas discusiones que para mí quedan abiertas, y que me parece que están abiertas en general en la historiografía, hablando de estos 10 años, de Polycentric Monarchies, que tiene que ver, en principio, con la posibilidad, bueno, estas propuestas me parecen muy, que aclaran, ¿no? la idea de conectar espacios, de que son los agentes los que conectan espacios diferentes, espacios diferenciales, algo que, como ya he dicho, lo retomo de la propuesta de Darío Barriera. Por otro lado, también la importancia que tiene seguir la vida, los cursos vitales, la experiencia vital de estos personajes, como una forma de acceder a una mejor información y un mejor análisis de esta integración de los territorios que en definitiva se produce en la práctica, ¿no? Y de esa práctica luego podemos hacer una lectura teórica combinando aquel gran desafío que es combinar lo macro y lo micro. Y por último, otra discusión que me parece que todavía no está saldada, pero se la dejo ya a investigadores con más experiencia, o para otro momento, tiene que ver con la jerarquía y la jerarquización que se intenta establecer entre estos centros de decisión, ¿no? Como, digamos, esta propuesta, o sea, no podemos dudar que Nápoles era un gran centro de tomas de decisión, y forma parte de su universo, ¿no? De estos puntos, de estos distintos núcleos de poder que podríamos articular en torno al concepto de Polycentric Monarchy. Ahora bien, la respuesta o la capacidad de toma de decisión a veces también está planteada respecto de su relación con el príncipe y por tanto de la relación que tenían todos estos centros con Madrid. Esa me parece quizá la discusión más sugerente que yo que encuentro también en mis propias investigaciones y que me parece se podría seguir discutiendo. Bueno, espero haber sido lo más claro posible. Eso ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias, Marcelo, por tu presentación. Ha sido bastante enriquecedora. Pasaremos pronto a nuestra sección de preguntas. Por aquí tenemos un par de preguntas para hacerle a la doctora Tamar y posteriormente pasaremos a una pregunta realizada que nos transmiten hacia Marcelo. Las dos preguntas son las siguientes. La primera la hace Gerid Caballero, si no me equivoco mal con la pronunciación de su nombre. ¿Qué podemos aportar a esa nueva historia del derecho ibérico, los que hacemos historia del derecho desde la periferia, como el caso del Paraguay? Y la segunda pregunta a la doctora Herzog la realiza Emanuel Flores. Nos pregunta, ¿cuáles son las formas de acercarse al derecho de las sociedades no europeas incorporadas a la monarquía? Está pensando, por ejemplo, en el caso de las sociedades mesoamericanas. Sabemos que durante el proceso de evangelización se perdieron importantes testimonios documentales sobre aquellas sociedades.
Otra pregunta que nos hace es, ¿las únicas fuentes sobre el derecho serían aquellas recopiladas por los frailes como Sahagún o Durán? Y en este sentido, ¿cómo conoce investigadores sobre la influencia del derecho prehispánico en el derecho occidental? Y pasamos a una pregunta realizada a Marcelo para cerrar este primer bloque de preguntas. La pregunta, Marcelo, es: el conde de Castillo ocupó cargos importantísimos dentro de la monarquía hispánica. ¿Qué visión tenía sobre los territorios americanos? En tu investigación se puede ver el funcionamiento de las monarquías policéntricas, o ves más una relación centro-periferia. Sería todo. Le damos la palabra a la doctora Tamar. Muchas gracias. Gracias por esas preguntas. Pues yo justamente no creo en la periferia y el centro por una razón simple. Todos siempre estamos en el centro. Es decir, yo creo que el ser humano es tal. Yo me acuerdo cuando era niña, me decían, nosotros preguntamos dónde estoy. Es una pregunta equivocada. Nosotros sabemos dónde estamos. Lo que no sabemos es dónde están los demás. ¿Dónde estoy? Yo estoy aquí. Es chiste y es verdad. Yo creo que puede haber una sensación de periferia para la gente. Pueden sentir que están al margen de las cosas, pero al final el centro está donde uno está. Y no creo que Paraguay en este sentido es periferia. De todos modos, yo creo que las preguntas de la historia del derecho no tienen que ver con si realmente nos movemos de esa idea que el rey decide el derecho y pensamos que las personas deciden el derecho y actúan según una idea que tienen del derecho, entonces ya no hay centro de todos modos. Entonces, si yo trabajaría Paraguay, preguntaría esto: ¿por qué la gente hace lo que hace? ¿Cuáles son las reglas que esas personas siguen en cuando hacen lo que fuera? Si hablamos de por qué tienen posesión de la tierra, si hablamos de por qué piensan que se han casado, por qué la persona que tratan de hijo es hijo, todas esas personas en sus actividades, por qué piensan que tienen un contrato, por qué deben pagar a alguien, todas esas personas al actuar tienen una idea de los derechos y deberes. Y tanto forma parte para mí de la historia del derecho. Yo no estoy buscando al jurisconsulta del rey ni al rey. Entonces, para mí Paraguay nunca sería la periferia, además que es un lugar lindísimo. Así que no, yo no meto a los lugares muy lindos como periféricos. En fin, ¿cómo acercarse al derecho? Claro, hay un derecho precolombino o precolonial o pre-europeo. Y llegar a él es súper difícil, pero no es súper difícil solo porque se han destruido y había una campaña intencional de destruir cosas, sino porque este derecho también es histórico y nosotros tendemos a pensar el derecho como que había un derecho de los pueblos indígenas antes de la conquista y después. No, el derecho de los pueblos indígenas cambia continuamente, cada día, cada hora, cada momento. El problema es qué instrumentos tenemos para representar estos cambios continuos del derecho. Evidentemente, con la época colonial tenemos más instrumentos. Se destruyen muchas cosas, pero también hay un intento concienciudo por las autoridades de entender cuál es el derecho, tanto españolas como indígenas, y de presentarlo. Entonces, justo a raíz de esta violencia de la conquista, hay un momento en que se declaran y se hablan y se negocian continuamente los derechos entre las élites, entre las personas. No quiero hacer propaganda en mi propio trabajo, pero tengo un texto en que habla justamente de las costumbres inmemoriales nativas y no sé qué, en que hablo un poco de este esfuerzo y lo que nos da. Pero claro, lo pre-conquista española, pre-penetración de los europeos, sí tenemos algunas fuentes autóctonas que nos quedan ahí.
que hay ahora mucho más esfuerzo para verlas, pero el problema que yo tengo más con esta es que tenemos dificultad a entender el cambio en el tiempo con ellos. Y lo último que yo quisiera es pensar que los pueblos indígenas eran siempre iguales antes de que llegaron los europeos, desde luego no. Entonces mi dificultad en escribir su historia no es tanto saber cuál ha sido el derecho, sino entender cómo ha cambiado en el tiempo. Y tenemos algunas fuentes que nos permiten hacer eso, pero no tanto como tenemos después del encuentro, en cuando tenemos fuentes indígenas que quieren representar a los españoles o a los portugueses cuál es el derecho, pero también tenemos los europeos que intentan entenderlo. Entonces tenemos una pluralidad de voces y podemos ver el cambio en el tiempo mucho más que para el derecho prehispánico. Con esto termino, con el profesor Tomás Louvel, el director de Max Planck en Frankfurt de Historia del Derecho, era europeo, ahora es Historia del Derecho, solo el nombre del instituto. Estamos terminando, ya estamos en la fase de pruebas, un libro que se llama Historia del Derecho Latinoamericano en perspectiva global. Y ahí empezamos con el derecho antes de la llegada de europeos y terminamos con hoy. Y hay capítulos de expertos. Y hay un capítulo lindísimo de una experta increíble que se llama Caroline Cunil, que trabaja en París, que es experta de Mesoamérica, que hace un texto lindísimo sobre el derecho indígena. Entonces, si tenga paciencia, verá lo que piensa Caroline, que para mí es una experta última en esas cosas. Yo también he intentado integrar, como digo, y en este libro tengo un capítulo sobre el derecho colonial, en que hablo qué es el derecho colonial, y tengo enormes párrafos sobre el derecho indígena, el derecho afro-latinoamericano, como parte del derecho colonial, porque lo fue, porque ya es tiempo de decir, ya es suficiente de decir que solo el derecho español contaba, ¿no? Y en la interacción entre todos estos derechos hacemos lo que podemos. También para lo derecho español no tenemos todo lo que quisiéramos. Yo siempre digo, me hubiera gustado mucho entrevistar a algunos de mis actores. No sé si me habrán dicho la verdad, igual me hubieran mentido y no hubiera olvidado, pero a mí me hubiera gustado entrevistarles. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Herzog. Te damos la palabra, Marcelo. Muchas gracias. Bueno, sí, ocupó durante muchos años el cargo de presidente del Consejo de Indias, como dije, y sobre todo la visión sobre los territorios americanos no se ve, o por lo menos en las fuentes que yo he trabajado en la tesis, no se puede ver en el momento en que él actúa como presidente, o que ejerce como presidente del Consejo de India, sino que se ve después. O sea, se ve, por ejemplo, en una representación que se hace de las 4 partes del mundo en las fiestas por el nacimiento de Felipe Próspero, en Nápoles, donde hace representar América, ¿no? Y donde la hace representar con piedras preciosas, con Neptuno tirando un carro alegórico que hace referencia a América, y esto tiene que ver con la idea que tenían del mar y de los peligros del mar, y con monstruos marinos y terrestres que no veríamos jamás acá en América Latina, pero que era lo que él pensaba, ¿no? O sea, lo que él representaba y lo que podía representar respecto de América. Y luego se ve también en las discusiones que hay sobre la paz de Portugal, entre 1665 y 1668, él ya está en el Consejo de Estado, ya ha vuelto de Nápoles, y allí, cuando todos proponen que hay 2 vías, o defender Milán o defender los Países Bajos, y esto también lo he escrito para un artículo que saldrá publicado pronto, aprovechando para hacer autobombo, el conde de Castrillo propone que no se puede pactar ninguna paz con Portugal, teniendo como mediadora a Inglaterra, porque no han devuelto Jamaica, ¿no? Entonces ahí se ve que esta mirada realmente integral, digamos, de los territorios, cuando los demás miembros del Consejo de Estado estaban discutiendo sobre Milán o los Países Bajos, había una voz que se alzaba ahí por la defensa de los territorios americanos, ¿no? Y en cuanto al funcionamiento de las monarquías policéntricas, se puede ver, por supuesto, que hay distintas instancias
de toma de decisión según la capacidad y según las opciones, ¿no? Como podemos considerar, o sea, la teoría de Making Decisions, respecto de la capacidad de agencia, la capacidad de toma de decisiones y las opciones que hay disponibles. Bueno, se puede ver que hay distintas instancias, ¿no? Pero se puede ver también conexiones como la que explicaba al principio, o sea, formas de obtener información respecto de América a través de las cartas que envían los virreyes o los presidentes de audiencia, sobre todo en el momento en que Potosí entra en crisis, en el siglo XVII, ¿no? Se ve que hay distintas fuentes de información, que no necesariamente vienen de Lima o de La Plata, vienen de una visita episcopal que se realiza en el actual norte de Argentina, vienen de algunos registros de la topografía, de algunos escritos donde hay descripciones de la población, de procuradores, de conglomerados mineros como los mineros de mercurio de Potosí, ¿no? Entonces hay una multiplicidad de agencias que trascienden, digamos, estos centros de poder también. Muy bien, muchísimas gracias, Marcelo. Cerramos con un par de preguntas, una dirigida a ambos para que nos ayuden a responderlas simultáneamente y otra dirigida al doctor Correa. La pregunta que nos dirige Sandra es en la siguiente: ¿cómo se vio modificado o acomodado el derecho ibérico para dar cabida a la nobleza indiana en la Nueva España? Esto lo podemos trasladar también a todo el escenario americano colonial. Y la pregunta hecha a Correa nos mencionan: muchos estudiantes de la licenciatura en Historia de América, aunque interesados o no, realizan investigación sobre historia moderna por falta de fuentes. ¿Cómo explicarías tu experiencia a la hora de abordar estos temas ante la carencia de este material primario? Eh, Les damos la palabra. No sé si la doctora Herzog o Marcelo de nuevo quiera responder esta primera pregunta. Bueno, yo puedo decirlo súper rápido. Yo creo que el derecho es como una plastilina, se adapta siempre a todo. Y no sé si adaptar a la nobleza indígena es muy diferente de adaptar a muchas otras cosas. Si pensamos en lo que dije, que hay un derecho que es como muy abstracto, paneuropeo, y luego se concretiza en Italia y se concretiza en España y se concretiza en una situación colonial. Y es un trabajo que se hace todo el tiempo. Hablando de ejemplos, hay un artículo de Tomás Duvet de Max Planck, por ejemplo, que habla de la condición de miserabilis, de persona miserable de los indígenas, y él hace ese trabajo, es decir, él dice, en derecho europeo esas son las posibilidades, y cómo se debaten esas posibilidades y se llega a este tipo de aplicación en el caso de los indígenas que él está viendo. Entonces, es la naturaleza del derecho y creo que siempre el derecho tiene desafíos y siempre encuentra una forma de solucionarlos. No es solo para la situación colonial ni solo para este caso. Marcelo. Sí, yo respecto de esa pregunta también, o sea, me preguntaría por el momento en el que se integran, o sea, por el momento histórico en el que se integran, como una estrategia de integración de las que ya se conocían además en la monarquía castellana, porque luego también se realizan, ¿no?, casamientos e integración de linajes sicilianos, napolitanos. Mariana Noto últimamente está trabajando el tema a partir de una historiadora napolitana, a partir del concepto de élites transnacionales, ¿no? Y en este caso, por supuesto, ese momento temprano en el que se integran las noblezas indígenas es diferente, por ejemplo, del siglo XVII o del siglo XVIII, ¿no? Me parece, verlo así, me parece también una vía de estudio. Luego, respecto de los archivos,
Me parece que, claro, ahí cuando se hace, yo empecé como intentando ser modernista y después por esta cuestión de la situación, la acción en la propia trayectoria, o sea, el objeto de estudio se fue abriendo solo, ¿no? Y en ese sentido estudiar personas y estudiar vínculos es siempre un desafío que genera un poco de ansiedad en el sentido en que se van abriendo posibilidades de estudio, ¿no? Entonces cuando estudié las consultas del Consejo de India sobre Charcas y sobre el Potosí, realmente era muy importante para mí poder abordar el tema del espacio andino y surandino en la tesis, porque se nota en la abundancia de fuentes, pero se nota también en los contactos de vínculos, o sea, de cómo este personaje se va asesorando de personas que habían tenido experiencia americana, ubica a miembros de su entorno en puestos estratégicos para poder controlar la audiencia de Charcas y el Potosí, ¿no? Y luego, ya terminando la tesis, y después de terminar la tesis, consulté archivos locales, y sobre todo con una profesora, Rocío Campos, con la que estamos trabajando, consultamos archivos locales. Y ahí lo que me parece el principal aporte es poder ver ese espacio y esos espacios como espacios complementarios, y poder estudiarlos con nuestra visión, que es una visión local, pero no localista, poder completarlos con la documentación existente fuera y en archivos y en repositorios más grandes. Eso depende, por supuesto, de la conservación de los documentos y de cómo se hayan conservado los documentos en los diferentes espacios locales o regionales, ¿no? En el caso de Salta, que es mi ciudad, hay muy poco respecto de lo que hay en la ciudad de San Salvador de Jujuy, que está muy cerca, o respecto de lo que hay en Córdoba, que era un gran centro urbano del Tucumán colonial, ¿no? Entonces, bueno, allí también se podrá sacar más o menos, o leer las ausencias documentales, bueno, y una diversidad de estrategias. Pero bueno, los insto desde mi humilde lugar a que continúen en esa intención. Muy bien, muchísimas gracias, Marcelo. Les damos las gracias a nuestros panelistas el día de hoy. Damos por finalizada nuestra sesión número 40 de nuestro ciclo de conferencias Macrohistoria y el Mundo Actual, en este ciclo particularmente titulado Monarquías Policéntricas. Me gustaría despedirnos con una frase que me ha agradado mucho de la doctora Herzog, que nos dice que la historia del derecho tiene una función de cuestionarnos el pasado, para recordarnos la multiplicidad de opciones que hubo y así poder y así plantearnos todas las multiplicidades que tenemos en el presente, no solamente para pensarnos el derecho, sino también para pensarnos esas otras opciones para solucionarnos esos problemas que nos conciernen en nuestro presente. Nada, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por estar aquí. Les recordamos que este ciclo todavía consta con unas conferencias subsiguientes el próximo sábado, 11 de marzo, vamos a estar hablando con Pedro Cardín y Mariana Meneses Muñoz en un panel llamado Comparando Imperios, los debates sobre la colonización ibérica en los siglos XVI y XVII, y el próximo sábado, el siguiente sábado, 18 de marzo, estaremos con Manuel Herrero Sánchez y Jonathan Orozco Cruz, hablando sobre monarquías hispánicas, una estructura imperial policéntrica de repúblicas urbanas. Recuerden también que Macrohistoria también es revista, estamos recibiendo sus trabajos en nuestro correo revista@macrohistoria.com. Tenemos convocatoria permanente y además estamos en todas las redes sociales. Encuéntrenos en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. En los próximos días estaremos compartiendo las pasadas conferencias, así que también estén allí atentos al YouTube por si se perdieron algún pedacito de nuestras pasadas conferencias. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima vez.